¿Qué tenemos pensado para hoy? Bueno, luego de esta breve presentación por parte de Cecilia Marinés, con Daniel vamos a hacer una descripción de los índices de sequía que estamos calculando en el CISA. Vamos a presentar la política de identificación y caracterización de eventos secos a partir de índices estandarizados y el análisis probabilístico de los eventos. Para cerrar esta actividad con una instancia abierta para intercambiar experiencias, porque veo que la asistencia es muy heterogénea, con gente de todos los rubros y formaciones, así que tengo la certeza de que va a ser una instancia muy rica para todos. Acá también para organizarnos, esta presentación y la grabación de esta charla va a estar en el canal de YouTube del CRC. Estimamos que en unas 24 horas va a estar cargado y disponible para ver. También vamos a tener una entrada en nuestra página específicamente sobre el evento, donde va a estar la grabación y van a ver algunos documentos extra de ejemplos y demostración. Luego, con respecto a los repositorios, todo el código que se desarrolló en el CISA en lenguaje R está disponible en GitHub y es de público acceso y los alentamos al que le interese a que lo descargue y le dé una mirada. Estamos más que abiertos a contestar preguntas con respecto a eso. El cálculo de los índices y la identificación de eventos está en este repositorio. Hay otro repositorio aparte con otro link para el código del análisis multivariado de eventos. Y por último, los servicios web no forman parte específica de este webinario. Se mostraron en una instancia anterior en 2020, pero hay un tutorial donde se muestra o se explica cómo acceder a través de la API del CISA a todos los productos desarrollados por el CISA. Hay que pedir autorización, pero está todo detallado en esa página y todo lo que vamos a mostrar puede ser descargado a través de esa página. A través de los servicios web, perdón. Por último, el reporte técnico específico de los índices de sequía, que está alojado en la página del CRC. Ahí hay más información teórica sobre el cálculo de los índices de sequía, así que también si surge alguna inquietud pueden recurrir a esa referencia. Bueno, esto es un poco la agenda que tenemos pensada para hoy. Una breve descripción de los índices de sequía que calculamos, específicamente SPI y SPEI. Nuestra política de identificación, de definición de eventos secos y cómo lo caracterizamos a través de métricas. Y por último, cómo utilizamos esas métricas para hacer el análisis probabilístico y estimar la recurrencia de métricas individuales o de combinaciones de más de una métrica. Y por último, un breve ejemplo de aplicación que solamente tiene el objetivo de ser un disparador para la charla posterior. Esto tiene múltiples aplicaciones, así que es solamente como un puntapié inicial. Bueno, no es ninguna novedad para todos los que estamos acá que la sequía es una manifestación extrema del ciclo hidrológico. Viendo el formulario, la respuesta del formulario con personas de todas las disciplinas, nos damos cuenta de que la sequía es un fenómeno extremadamente complejo y que hoy nos acompañan agrónomos, meteorólogos, profesionales de actuarios, geógrafos, antropólogos, de todo. Nos habla a las claras de la complejidad de su análisis y de la importancia de su abordaje interdisciplinario. Nuestra región, Sudamérica, y específicamente el sur de América del Sur, donde trabaja el CISA, solamente para aclarar que comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Depende en gran medida de la precipitación en múltiples aspectos. Sin duda que la producción primaria en secano en esta región es clave en la economía de muchos de nuestros países y los argentinos nos acordamos bien de lo sucedido en 2017-2018 y los impactos que tuvo para nosotros.
y yo creo que cada uno de ustedes recuerda eventos que en sus respectivos países que fueron determinantes en ese aspecto. La energía hidroeléctrica es otra de las áreas donde la precipitación es clave en esta región. Muchos de estos países, Paraguay, por ejemplo, Brasil, Uruguay, confían en la energía, en la producción de energía hidroeléctrica como una de las alternativas para su matriz energética. Brasil, con 7 de las 10 centrales más importantes del continente, es un ejemplo más que notable. Y por último, algo que pasa a veces, un poco desapercibido, que son nuestras hidrovías, que son verdaderas autopistas acuáticas que surcan el continente y que posibilitan el transporte de bienes, le dan acceso al mar a los países mediterráneos de Bolivia y Paraguay, permiten que los hermanos paraguayos tengan la flota fluvial más grande, una de las flotas fluviales más grandes del mundo, y que tengamos el orgullo de que el complejo agroexportador de Rosario sea el más importante en términos de volumen. También es importante destacar que todos los servicios que prestamos, servicios climáticos desde el CISA, desde los servicios meteorológicos de los distintos países que son el núcleo del CRC, desde los institutos de investigación, desde el sector privado, todos los que prestamos servicios para monitorear, para comprender y para caracterizar el fenómeno, son insumos clave para no solamente identificar y caracterizar las sequías, sino también para tomar acciones cuando se nos presentan. Esto es solamente para saber que todos estábamos en la misma página, dada la heterogeneidad de los asistentes. Muchas veces nos encontramos con la confusión entre sequía y aridez. La aridez es una condición climática permanente de una región, es una característica del clima, mientras que la sequía es solamente un fenómeno transitorio. Pueden ocurrir sequías en regiones húmedas, en regiones secas, en la Amazonía, en la Pampa húmeda o en la Patagonia, pero es solamente una condición que comienza y termina, puede tener distinta duración, pero que comienza y termina, no forma parte del clima de cada lugar. ¿Cómo nosotros encaramos la caracterización de la amenaza de sequías específicamente? A partir de las series climáticas, calculamos distintos índices de sequía. En esta instancia no interesa tanto cuáles, distintos índices de sequía. Estos índices de sequía nos permiten identificar cuándo ocurren los eventos secos. Una vez que son identificados, los caracterizamos a través de métricas, como por ejemplo la duración, como por ejemplo la intensidad, que básicamente nos dicen, le ponen nombre y apellido a los distintos eventos que ocurren, y luego esas métricas nos permiten obtener una idea o cuantificar la recurrencia, tanto de eventos con determinadas duraciones, determinadas intensidades, o la recurrencia de eventos que combinen más de una métrica para tener una idea más global de cada evento. Ahora, para ya adentrarnos en lo más rico, lo más interesante de la charla, la descripción de los índices de sequía, no vamos a hacer tanto hincapié en el proceso de cálculo, más bien en las particularidades que tiene lo que hemos implementado en el CISA y que, como les mencioné antes, ustedes tienen acceso a través de los repositorios en los links de las primeras slides. El CISA está calculando 4 índices de sequía a partir de datos in situ. Por datos in situ hacemos referencia a estaciones meteorológicas convencionales. Tenemos otros índices de sequía que también calculamos a partir de sensores remotos, a partir de datos de vegetación, de NDVI, de EBI,
Ahora estamos incorporando un índice de sequía también a partir de sensores remotos que está relacionado con la evapotranspiración, el ESI. También va a estar disponible. Pero, como menciono aquí, en esta charla solamente nos vamos a centrar en los índices a partir de datos in situ y específicamente en los índices estandarizados SPI y SPEI. El primero es como el emblema del análisis de sequías, recomendado por la OMM desde su publicación en los 90, universalizado y muy difundido. Y el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración es un poco más reciente, ya aunque con unos años, unos 10 años de su publicación, pero que es una alternativa muy interesante en determinadas circunstancias y que complementa muy bien también el análisis de sequía. Ambos indicadores son muy recomendados por la OMM. En esta publicación ustedes pueden encontrar muchos detalles de los índices y de nuevo, si surgen alguna inquietud pueden ver también nuestro reporte técnico. El SPI, bueno, no es noticia que es un índice muy fácil de calcular porque solamente requiere datos de precipitación. La característica de que sea agregado en distintas escalas temporales nos permiten reflejar impactos en distintos sistemas, porque no todos los sistemas responden de la misma manera, con la misma velocidad. Que sea estandarizado también tiene la ventaja que permite la comparación entre regiones que tengan condiciones climáticas contrastantes, distintas. No todos los índices son estandarizados, entonces esta es una característica que lo hace muy valioso. Y parte de los supuestos de que las sequías están controladas o que dependen en gran medida de la variabilidad temporal de las lluvias y no tanto de otros elementos del clima. A continuación, vamos a hacer una explicación o vamos a explicar cómo es el proceso de cálculo basado en el SPI y vamos a hacer hincapié en las diferencias con el SPEI. Es muy similar ambos procesos, así que solamente vamos a resaltar las particularidades del SPEI. El proceso de cálculo comienza con las series climáticas. Las series climáticas, en este caso de precipitación para el cálculo del SPI, se agregan a distintas escalas temporales. Estas escalas temporales son definidas por el usuario en función de sus objetivos, en su investigación. Y estos totales de precipitación son guardados en la base de datos porque son el insumo básico para luego calcular el SPI. Una de las particularidades que tiene el SPI, como mencionábamos, la agregación a distintas escalas temporales. Tradicionalmente se realizaba una agregación mensual o a mes vencido, es decir, debía completarse el mes para obtener el valor del índice. En esta figura lo que vemos es el proceso de agregación para el cálculo del SPI2, es decir, un SPI agregado a 2 meses. Los rectángulos corresponden a los meses, mientras que los rectángulos amarillos corresponden a los meses con precipitación que son agregados y el punto naranja corresponde al valor del índice para cada mes. Entonces, para calcular el valor del índice en mayo del 17, tenemos que agregar toda la precipitación de abril y toda la precipitación de mayo. Luego, para pasar a junio, esa ventana móvil se tiene que desplazar un mes completo. Entonces, tiene que pasar todo junio para recién obtener el valor correspondiente a junio del 17. Esto tiene la desventaja de que tienen que pasar 30 días para obtener un nuevo valor. Para muchos, en muchas circunstancias, esperar un mes para la actualización de los datos es demasiado tiempo. Entonces, una de las cosas que nos reclamaban era una frecuencia más alta. Entonces, nosotros desarrollamos implementamos una forma de agregación en péntadas, que las péntadas son un periodo de 5 días, los que
si alguno de ustedes ha trabajado con Chirps, es una lógica análoga a la de Chirps. Las péntadas, se divide el mes en 6 péntadas. Las primeras 5 péntadas tienen 5 días y la última péntada puede tener 3 o 4 si se trata del mes de febrero y puede ser un año bisiesto o no. Puede tener 5 días si son meses de 30 días o 6 si se trata de meses con 31 días. La gran ventaja que tiene dividir el mes en péntadas es que ya no tenemos que esperar a que se complete el mes para obtener un nuevo valor, sino que la ventana móvil, como vemos en la figura de abajo, se desplaza solo de a una péntada por vez. Es decir, cada 5 días o cada, como mencionábamos, 4, 5 o 6 días, tenemos un nuevo valor del índice. Esta frecuencia, esta alta frecuencia, es muy apreciada en algunas actividades y nos permite pasar de 12 valores por año de índice a 72 valores, porque cada año tiene 72 péntadas, entonces nos permite multiplicar por 6 la resolución temporal del índice de sequía. En este caso vemos la precipitación acumulada por trimestre para la localidad del Estanzuela en Uruguay. Para los que no son de la zona, es una región bastante húmeda. Vemos en la línea azul los totales agregados por péntadas con alta frecuencia, mientras que la línea naranja corresponde a la agregación a escala mensual. Entonces vemos cómo la agregación en péntadas nos permite tener una definición mucho más precisa de los cambios en los totales de precipitación y que después esa mayor definición será traducida en los valores del índice y en la identificación de fechas más precisas de comienzo y finalización de eventos. Una vez que tenemos estos totales agregados en las escalas que sea de nuestro interés, pasamos al cálculo propiamente dicho de los índices. La primera etapa del cálculo, que es el ajuste de la distribución teórica o empírica a un periodo de referencia. Aclaro distribución teórica y empírica por las dos alternativas que hemos implementado en el CISA. El periodo de referencia es también algo que debe definir el usuario y, como veremos, tiene mucha importancia o tendrá un gran impacto en los valores del índice que se deriven de este ajuste. Una vez que ajustamos la distribución teórica, validamos estos ajustes a través de una serie de test de bondad de ajuste. Estos tests están detallados en el reporte técnico. Son tests muy exhaustivos que para nosotros tener la certeza de que los ajustes son válidos y que luego los valores del índice que surjan de dichos parámetros sean robustos. Estos resultados los guardamos en una base de datos. En muchos casos puede ser de interés analizar algunos parámetros de las distribuciones. Entonces los guardamos en la base de datos. Luego, si estos resultados fueron válidos, utilizamos los parámetros ya para el cálculo de los índices de sequía. Y una vez que hemos calculado los índices, los guardamos en otra base de datos junto a variables accesorias, como los totales que utilizamos para el cálculo, junto con los percentiles correspondientes a cada uno de los totales. Son variables complementarias que pueden llegar a ser de interés. Estos índices de sequía, o todas las bases de datos en realidad, de los resultados de los ajustes, de los parámetros de los ajustes y de los índices calculados, pueden ser consultados a través de los servicios web. Si ustedes solicitan acceso, pueden a través de la API, ya sea en lenguaje R o en lenguaje Python, interactuar con la base de datos y descargarlos para trabajar de forma local. O también, como veremos más adelante, pueden descargarlos desde la propia página web del CISA.
Otra de las particularidades que tienen nuestra implementación. Bueno, nosotros hemos definido un periodo de referencia que es representativo de las condiciones climáticas. Actualmente estamos trabajando con el periodo 1971-2010, pero si ustedes descargan el código por su cuenta y quieren trabajar con otro periodo, pueden hacerlo, es totalmente configurable. Los métodos de ajuste, en este caso del SPI, es la distribución gamma. Estamos trabajando, hay distintas formas de ajustar la distribución gamma. Actualmente lo que mostramos es a través de la metodología de máxima verosimilitud. Y una cosa que hemos agregado que nos parece muy interesante es un método empírico no paramétrico que no asume una distribución teórica y lo hace mucho más flexible ante determinadas circunstancias de distribuciones empíricas poco sesgadas o que no se ajusten tan bien a la gama. Y también, a sugerencia de expertos, hemos modificado el manejo de los ceros para tener mejores resultados en el índice. El periodo de referencia, como mencionábamos, es muy importante. En esta figura vemos los totales trimestrales, los totales estivales, perdón, para la estanzuela también. La línea naranja corresponde al periodo de referencia 61-90 y la azul al periodo 71-2000. En la estanzuela, como en gran parte de Sudamérica, las precipitaciones estivales han aumentado con el tiempo. Entonces, el periodo 61-90 es más seco y lo vemos evidenciado en esta diferencia aquí en la densidad frente al periodo más húmedo del 71-2000. Y lo opuesto ocurre en esta región, donde el periodo de referencia más actual tiene una densidad mucho mayor de casi 100 milímetros de diferencia con respecto a lo anterior. Esto es un ejemplo de las diferencias del método de ajuste. La línea naranja corresponde al método no paramétrico a través de log-splines y la línea azul intensa a la distribución gamma por máxima verosimilitud. En este caso, en este ejemplo, la distribución empírica de los datos es bastante, no quiero decir que es simétrica, porque no lo es, pero no tiene un comportamiento muy sesgado, entonces ambas distribuciones funcionan bastante bien. Sin embargo, en otros contextos, el método no paramétrico tiene un mejor comportamiento y, como mencionábamos, es una alternativa más que interesante. Y por último, el manejo de ceros, a sugerencia de expertos, principalmente por Sergio Vicente Serrano, que discutiendo el problema que teníamos con los ceros, nos sugirió utilizar esta metodología que fue desarrollada por Stagg hace ya unos años. Aquí abajo tienen la referencia, si es de su interés verla. Básicamente, en esta imagen se comparan dos metodologías para el cálculo de la probabilidad de cero. Como ustedes saben, la función gamma, que es la que es utilizada para el cálculo del SPI, no está definida para cero. Entonces, cuando estamos calculando el índice en localidades o para periodos de agregación cortos, en general cortos, de 1 o 3 meses, donde hay una probabilidad de cero, la probabilidad de cero debe ser incorporada a la probabilidad calculada por la distribución gamma. Como vemos en esta figura, cuando la probabilidad de cero es cero, valga la redundancia, la distribución normal del SPI no se ve afectada porque es puramente lo derivado de la gamma. A medida que bajamos hacia abajo en la figura y la proporción de ceros en el periodo de referencia, que es el utilizado para el cálculo, aumenta, vemos que se produce digamos que la distribución se vuelve truncada y que el centro de masa correspondiente a la línea punteada roja se va desplazando hacia los valores positivos del índice del SPI, llegando incluso en condiciones extremas a que el SPI solamente tiene valores positivos.
lo que es completamente ilógico, porque si estamos tratando de valores de cero, o sea, de sequías, el índice y el índice del SPI está estandarizado en una normal 0,1, tiene que tener valores positivos y negativos. Solamente valores positivos es ilógico y además, bueno, no tiene ningún tipo de interpretación. La nueva metodología tiene la particularidad de que es menos sensible a estos cambios en el centro de masa. Vemos que en el panel derecho de la figura la línea roja se mantiene centrada en cero. Entonces, esto hace que el índice SPI calculado se mantenga una distribución normal centrada en cero. Puede tener cambios en cuanto al desvío. Quizás no siempre se va a mantener en normal 0,1, puede cambiar el desvío, pero vemos que mantiene un mejor comportamiento y sobre todo no pierde interpretabilidad. No obstante, esto es una solución, no es mágica, digamos. En algunas regiones semiáridas permite calcular el índice y que este sea interpretable. En otras regiones muy áridas, donde la proporción de cero es muy importante, lamentablemente no. Voy a ser sincero, el índice no puede calcularse para todos los meses, pero como mencionaba, en regiones semiáridas produce mejores resultados. Luego, una vez que tenemos esta distribución teórica o empírica por el método que elijamos, con el periodo de referencia que elijamos, podemos validarla a través de los tests y cuando esos tests han sido superados, pasamos al cálculo propiamente dicho de los índices. El cálculo de los índices no es más que la transformación de los totales de precipitación agregados en la escala de nuestro interés a una función de probabilidad, en este caso la gamma, para el SPI, y estas probabilidades a partir de la gamma luego son transformadas a la normal 0,1 para obtener los valores del SPI. Esto es una comparación del cálculo de SPI, incorporando todo lo que hemos visto anteriormente, haciendo hincapié en la diferencia en el cálculo en alta frecuencia o en péntadas y el cálculo a nivel mensual. Vemos como en este caso, también para la estanzuela, para el año 2009, la línea azul es el índice calculado o agregado en péntadas y la línea naranja el índice agregado a escala mensual. Vemos que las dos curvas o las dos líneas tienen un comportamiento muy similar. Sin embargo, en algunos eventos, como vemos al comienzo de la figura y aquí a mediados de 2009, el índice a nivel de péntadas nos permite tener una mayor definición del evento y capturar eventos o extremos dentro de los eventos que de otra forma se perderían. Fijémonos que una diferencia de 0,5 unidades aquí en el índice son un porcentaje de la densidad de la normal importante, digamos, que de otra forma se estaría perdiendo. Y además nos permite definir, como mencionaba antes, con mucha mayor precisión cuando comienza y termina un evento seco. Con respecto al SPEI, como mencioné, el procedimiento de cálculo es exactamente igual, con la diferencia que en lugar de agregar totales de precipitación, se agregan la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial la calculamos a partir de la fórmula de Hargreaves modificada, es una versión del 2002 que incorpora la precipitación. Elegimos esta metodología porque en general los distintos servicios meteorológicos nos proveen con datos de temperaturas máximas y mínimas, entonces es una alternativa interesante que funciona muy bien y es superior por lo menos a otros métodos de cálculo que solo consideran temperatura. El SPI
al trabajar con una diferencia, al ser una diferencia, puede tomar valores tanto negativos, positivos o cero. Entonces no podemos utilizar la gama, porque la gama solamente está definida para valores positivos. Entonces el ajuste se realiza de la misma manera que vimos, solamente que con una distribución log-logística. Se realizan los mismos tests de bondad de ajuste para validar los ajustes y para validar los resultados, igual que con el SPI. Y es una alternativa muy interesante porque al incorporar otros elementos del clima como la temperatura, nos permiten incluir la variabilidad de estos elementos en el índice. En condiciones húmedas, digamos, estas diferencias, o no hay muchas diferencias con el SPI. Como vemos aquí, esto es una comparación del SPI 3 y el SPI 3 para la misma localidad de la Estanzuela. Como mencionábamos, en una región húmeda no hay grandes diferencias. Hay algunas diferencias en cuanto a estos eventos extremos que tenemos marcados aquí, pero en general vemos que la correlación entre ambas es muy buena. Sin embargo, en climas más áridos, semiáridos a áridos, donde la temperatura tiene un rol muy importante y la demanda atmosférica es muy importante, sí se exhiben algunas diferencias entre estos dos índices. Y también pueden haber algunas diferencias cuando se comparan cálculos en semestres fríos o semestres cálidos, principalmente por estos cambios en la demanda atmosférica. Una vez que tenemos los índices de sequía calculados, podemos proceder a identificar los eventos secos que ocurrieron en esta localidad. Esto es un ejemplo de un evento hipotético, no es un ejemplo real. Aquí donde vemos una serie temporal de un índice de sequía, en este caso decimos SPI-N, pero puede ser SPEI a la escala que fuese, puede ser otro indicador, otro índice estandarizado a partir de otra variable, de caudales, de agua en el suelo, o lo que fuese. Para continuar con el ejemplo, este evento hipotético, nosotros para identificar el evento debemos definir un umbral de detección, que este caso corresponde al umbral de menos 0,5, que es esta línea punteada que vemos aquí. Este umbral es definido por el usuario en función de sus objetivos, en función de cuán extremos son los eventos que desean identificar. Solamente a modo de ejemplo, un umbral de 0,5, de menos 0,5 corresponde al 30% de la densidad de la distribución normal, menos 1 a casi el 16% y menos 1,5 a casi el 9%, o sea que vamos reduciendo la cantidad, nos vamos yendo hacia la cola de la distribución y siendo cada vez más extremos. Pero independientemente del umbral que elijamos y que es configurable por el usuario, el umbral es la variable clave porque el evento comienza cuando el índice perfora el umbral que nosotros definimos. En este caso, el índice comienza cuando aquí, luego a mediados de 2018, cuando el índice atraviesa 0,1, menos 0,5, perdón, y termina cuando lo supera ya a mediados de 2009 en esta zona. Este momento de comienzo y de fin nos permite delimitar el evento, calcular la duración, que básicamente es la diferencia entre la fecha de fin y la fecha de comienzo, no es nada sofisticada. Y luego, a partir del cálculo de la fecha de comienzo y de fin, podemos derivar otro tipo de métricas que caracterizan el evento seco. Estas métricas principalmente son tres. La intensidad, que es el valor promedio del índice durante el evento. La magnitud, que es el valor acumulado del índice durante el evento, es decir, sumar todos los valores del índice. Y el valor mínimo, que es el valor extremo más bajo que
que obtuvo, que llegó al índice durante el evento. Aquí hay una breve descripción de cada una de las métricas para que al que le interese las pueda leer con tranquilidad. Y luego, un ejemplo. A partir de la misma serie de SPI3, de la misma localidad de la estanzuela, fijando un umbral de menos 0,5, identificamos los eventos secos. La serie comenzó en el 65, a mediados del 65 hasta 2020. En ese periodo detectamos casi 59 eventos, con una duración media de 18 péntadas. 18 péntadas son 6 por 3, son 3 meses, y una duración máxima de 79 péntadas, que son poco más de 13 meses, o sea, más de un año. Y, bueno, distintos estadísticos de las métricas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Porque esto es solamente una mirada retrospectiva en el pasado de la estación. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para comparar eventos dentro de una misma localidad y saber si nosotros vemos tal sequía fue la más importante en 50 años o la peor en 20, etc. Esto es una medida cuantitativa, objetiva de la duración, por lo menos en términos del índice, no de impacto, sino del índice. Como mencionaba, nos permite hacer rankings. Al ser estandarizado nos permite comparar localidades, saber cuán grave es un evento en distintas localidades con condiciones climáticas distintas. Y todo esto que le hemos mostrado hasta ahora, como mencionaba antes con los servicios web, ustedes lo pueden ver en la página web del CISA, en el apartado de monitoreo. Tenemos una sección específica de los índices de sequía. Esta es la página del CISA que ustedes pueden entrar y ver todo lo que nosotros trabajamos. Hay infinidad de diagnósticos en series temporales, pueden ver los eventos, los rankings de eventos que mencionaba, comparar localidades. Y de paso, otro aviso parroquial: no tenemos la fecha definida aún, pero imaginamos que en el transcurso del próximo mes, otro de los colaboradores del CISA, Santiago Rovere, que está presente aquí hoy, va a hacerle un tour por la página y les va a mostrar todos los productos que realizamos y les va a dar todos los detalles de los distintos productos, no solo in situ, sino también los sensores remotos, derivados de sensores remotos, de chips, etc. Así que agéndenselo porque va a ser otro webinario que va a estar muy interesante. Ahora, quizás lo más rico de la charla de hoy y quizás un poco lo más novedoso es el análisis probabilístico de los eventos secos, que básicamente consiste en tomar las métricas que les presenté anteriormente y estimar la frecuencia, combinarlas de distinta manera y estimar la frecuencia o la recurrencia de distintos eventos para caracterizar el riesgo en distintos lugares. Como mencionaba, trabajamos con el concepto de periodo de retorno, es decir, de periodo de retorno de eventos con determinadas características, por ejemplo, de duración de 30 péntadas, o el retorno, por ejemplo, de la duración máxima de la estanzuela, 79 péntadas. Y también estos periodos de retorno se pueden calcular tanto para métricas individuales, duración, magnitud, intensidad o valor mínimo, como para combinaciones de métricas, duraciones y magnitudes, duraciones y valores mínimos, duraciones e intensidades. El periodo de retorno básicamente es la frecuencia promedio entre dos eventos con determinadas características. Básicamente aquí está la fórmula. Lo más importante es el tiempo entre eventos, que eso es un valor que se calcula a partir de los eventos identificados. Y sobre todo, lo más importante aquí es este f de x, que es la función de probabilidad
de los eventos. Es decir, es tomar las métricas de eventos, ajustarlos a una distribución y ver y así obtener la probabilidad de distintos eventos. Pero, ¿cómo obtenemos esta probabilidad? Bueno, en este ejemplo, a partir de la métrica de duración de los eventos secos, esto es solo la duración, pero puede ser cualquiera de las otras métricas, también para la localidad de la estanzuela. Aquí vemos en la figura un histograma con las frecuencias de las duraciones. Vemos que hay 59 eventos, es la misma serie temporal que les mostré antes. Estos 59 eventos se caracterizaron y graficamos su frecuencia. Esta figura, si bien parece diferente o parece otro sitio u otra cosa, es la misma figura anterior, solamente que transformada en probabilidades y a la que le incluimos la probabilidad acumulada. Estos puntos negros son la probabilidad empírica acumulada a partir de la serie temporal de duraciones. Lo que vemos en esta figura es que, sobre todo en el extremo tenemos muy pocos eventos con duraciones extremas, o sea, solamente 3 que tienen una duración de 50 péntadas o más. Entonces, si es de nuestro interés trabajar con eventos extremos, bueno, es ciertamente difícil ajustar funciones de probabilidad con tan poquitos datos. Entonces, muchos de ustedes participaron de otro webinario anterior, pero nosotros hemos desarrollado, para los que no, vamos a hacer una muy breve introducción. Para superar este escollo, nosotros desarrollamos un generador estocástico de series sintéticas. Estas series sintéticas nos permiten ajustar o capturar la variabilidad observada en el registro histórico, entrenar el generador y producir múltiples realizaciones de la serie temporal observada con las mismas propiedades estadísticas para pasar, por ejemplo, de 57 años en el registro histórico a 5.700 años. Imaginemos, es como pasar de 59 eventos detectados en el registro histórico a 6.000 eventos 6.000 eventos sintéticos con las mismas propiedades estadísticas que los eventos observados. No vamos a hablar solamente la presentación del generador. Si alguno está interesado en la parte teórica del generador, en la página web del CIS hay una entrada al webinario que dimos en diciembre con links a distintos materiales teóricos y al código, por supuesto, si está interesado en usarlo. Y ahora, a partir de estos eventos de estas series sintéticas, replicamos todo el flujo que les mostré anteriormente a los agregados totales mensuales, del cálculo de los índices y de la identificación de los eventos. Aplicamos todo eso sobre las series sintéticas y ¿qué nos permitió hacer? Pasar de 13 eventos de más de 49 péntadas a todos estos eventos en el extremo en el extremo de la distribución y respetando las propiedades estadísticas de los eventos observados. Esta multiplicación de eventos nos permite ajustar distintas funciones de probabilidad de una forma mucho más robusta que si solamente contásemos con los datos observados. Entonces, hemos implementado una suite de 18 distribuciones de funciones de probabilidad por varios métodos. Ajustamos las series temporales de métricas a esas 18 funciones. Identificamos cuáles son las funciones que mejor ajustan y las utilizamos para transformar la serie temporal de métricas en probabilidades. En este caso, para la estanzuela,
la mejor distribución fue la Weibull, pero es solamente en este caso. Pueden ser otras, como les mencionaba, hay varias para darle flexibilidad al algoritmo. En el caso del mínimo, también fue la distribución Weibull la que mejor ajustó, pero como menciono, fue una cosa puramente fortuita. Estas funciones de probabilidad nos permiten calcular el periodo de retorno, porque ya tenemos el f de x calculado. Entonces podemos hacer este tipo de análisis, ver cuál es la recurrencia de eventos con determinada duración. Entonces, esto puede ser interpretado de distintas maneras en función de nuestro objetivo. De pronto, si nosotros estamos diseñando alguna obra hídrica y queremos saber, que en general es más común usado en esos ámbitos, es decir, bueno, una sequía o un periodo de diseño de 50 o 100 o 150 años, podemos ingresar por el eje X y desplazarnos hasta la curva y luego ver en el eje Y a qué duración corresponde. Por ejemplo, si queremos saber el caso contrario, si nosotros estamos interesados en la duración, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la recurrencia de una duración cuál es la recurrencia, perdón, de un evento de duración 50 péntadas aproximadamente? Partimos del eje Y, que corresponde a la línea horizontal, y nos desplazamos hacia abajo y vemos que en la estanzuela un evento de duración 50 péntadas tiene una recurrencia de 1 en 70 años, digamos, 75 años. Esto no quita que no ocurran dos eventos de la misma, de 50 péntadas de duración en un periodo menor. Es solamente la probabilidad promedio de ocurrencia. O sea, no puede suceder. Pero las distintas métricas no operan de manera aislada para definir o para caracterizar un evento, sino que se combinan y son dependientes una de la otra, no son cuestiones aisladas. Entonces, analizar una sola métrica puede ser riesgoso porque podemos estar subestimando la complejidad del fenómeno. Entonces, para tratar este tema, hemos implementado o hemos utilizado, mejor dicho, un artilugio matemático que se llaman cópulas matemáticas, que las cópulas nos permiten vincular distribuciones de probabilidad diferentes para crear una distribución multivariada. Existen infinidad de distribuciones multivariadas, pero en general son muy rígidas y exigen que la distribución de cada una de las variables univariadas, en este caso de la duración y del mínimo, sean las mismas. Y en general, las posibilidades o las familias de distribuciones son bastante acotadas. En cambio, las cópulas nos dan mucha flexibilidad porque nos permiten combinar marginales que, como se cita en la literatura, o funciones univariadas diferentes, y que incluso nos permiten copiar o tener dependencias que adquieren formas de distinta índole. Algunas dependencias para centrarnos en los valores extremos, otras dependencias para centrarnos en la masa de la distribución, etc. Entonces, a partir de las distribuciones univariadas que les mostré en el slide anterior, ajustamos distintas familias de cópulas, validamos los ajustes, nos quedamos con la mejor familia de cópulas y así obtenemos una distribución multivariada. Esta distribución multivariada nos permite ya no tener el periodo de recurrencia univariado de las métricas, sino el PRM que mencionamos aquí, el periodo de retorno de una combinación de métricas. Entonces, en la fórmula de cálculo ya no solo se encuentra el f de x, o sea, el f de la primera variable, sino que incorpora el de la segunda variable, en este caso, y también el de la cópula que combina las dos variables juntas.
Este periodo de retorno multivariado nos permite obtener este tipo de diagnósticos. En este tipo de diagnósticos vemos la recurrencia de una combinación de métricas. Los puntos rojos de la figura corresponden a los eventos sintéticos que le mostramos anteriormente, que podríamos pensar que son nuestros datos, digamos, observados, por así decirlo. Mientras que los puntos grises corresponden a eventos aleatorios generados a partir de la distribución multivariada. Como sabemos, una vez que tenemos los parámetros de una distribución, ya sea uni o multivariada, nosotros podemos generar números aleatorios a partir de dichos parámetros. Y esos puntos aleatorios son eventos que corresponden a los puntos grises. Y vemos cómo, en general, los puntos rojos y los puntos grises coinciden muy bien entre sí. Es decir, la variabilidad de los eventos observados, por así decirlo, fue capturada por la cópula. Y estos eventos aleatorios nos permiten también calcular lo mismo que les mostramos anteriormente, es decir, el periodo de retorno pero en este caso de una combinación de métricas. Entonces, cada una de estas isolíneas corresponde a combinaciones de métricas que tienen la misma probabilidad. Entonces, por ejemplo, si nos desplazamos por la última isolínea, corresponde a una recurrencia de una vez cada 200 años de todo el abanico de combinaciones de duración y valor mínimo. Perdón. Este es otro ejemplo con otra métrica, en este caso con la duración y la intensidad. Es el mismo razonamiento, pero ahora ustedes me van a decir, ¿para qué me puede servir este tipo de diagnósticos? Bueno, sin duda que estos diagnósticos per se no me dicen mucho porque yo no sé qué significa un evento de intensidad -1, -5 o -2. Pero si yo conozco mi sistema y conozco la respuesta de mi sistema, por ejemplo, si yo tengo un modelo hidrológico y conozco cómo responde o cuánto necesito para llenar un embalse, para llenar un tajamar, o cuánto caudal yo necesito que salga de mi cuenca durante el verano para abastecer a determinado distrito de riego, yo puedo utilizar este tipo de diagnósticos para decir, bueno, un evento de intensidad, por ejemplo, -2 o -5, se corresponde con, como es un índice estandarizado, se corresponde con un determinado valor de precipitación. Entonces, yo puedo asociar, puedo calcular, transformar esta intensidad en un valor de precipitación y saber cuál es la recurrencia de un evento que dure tanto tiempo y que me implique acumulados de precipitación menores o iguales a un determinado valor. Sin duda que, como les mencionaba, necesitamos conocer la respuesta del sistema para sacar el mayor provecho a este tipo de productos. Si en el caso trabajamos con algún tipo de seguro agrícola basado en índices de sequía y tenemos ya sea estas métricas o ya tenemos asociado o estudiada la respuesta de nuestro sistema de interés a los índices de sequía y conocemos las métricas clave o los umbrales críticos de las métricas, también podemos usarlos para estimar una prima de riesgo, por ejemplo. Una nota al margen, en este caso nosotros trabajamos con estas métricas de sequía, pero el código es flexible. Si ustedes tienen otro tipo de métricas u otro tipo de variables que no necesariamente sean duración, magnitud, intensidad y valor mínimo, el código es flexible para adaptarse a distintos variables de entrada. Y por último, un breve ejemplo de aplicación para luego pasar a la discusión y solamente como disparador. Otra de las particularidades o de las ventajas que nos da
Perdona, Alessio, Sí. una consultita. Es una pregunta que tenemos que resolver ahora. ¿Esas isolíneas son precipitación en el gráfico anterior? No, estas isolíneas no son precipitación, sino que indican combinación de valores de intensidad, en este caso, y de duración que tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, un evento que tiene probabilidad, supongamos que acá estamos casi en menos 2 con 2, por ejemplo, y duración 20 péntadas, tiene una probabilidad de 1 en 200 años. Un evento de duración de intensidad menos 1,5 y duración 50 también tiene un periodo de recurrencia de una vez cada 200 años. Estos valores de intensidad, si es de interés del usuario, se pueden transformar en valores de precipitación. Quizá otra pregunta que puede surgir es, ¿por qué no trabajo directamente con valores de precipitación? Bueno, si nosotros queremos comparar el riesgo en distintas localidades con regímenes de precipitación distintos, es utilizar el índice o los valores estandarizados, nos dan esa ventaja que de pronto valores absolutos de precipitación no nos darían. Pero de vuelta, hago hincapié que no son, estas isolíneas no son valores de precipitación, sino que son combinaciones de los valores de las métricas. Ahí me preguntan también si, yo en realidad no veo, pero dice -2, que en el gráfico dice -2, pero el tráfico es positivo. Se menciona Sí, -2, pero en el gráfico es 2. eso es, sí, eso tiene razón. Eso es solamente por que el título del gráfico cortó el título del eje, quitó el valor negativo, pero sí, es -2, son valores negativos. Ok, ok. Sí. Imagínenlos como valores negativos. Cuando tengas un tiempito para más preguntas, Alessio, paramos y hay algunas. Pero cuando vos decidas que es Bueno, les muestro este ejemplo y este ejemplo que es cortito y pasamos a la parte abierta, así charlamos y lo hacemos de una forma bastante más fluida y dinámica. Perfecto. Como les mencionaba, el generador estocástico también nos da la ventaja de multiplicar la cantidad de eventos. Entonces, si nosotros multiplicamos la cantidad de eventos, podemos discriminar eventos que ocurren en distintos momentos del año. Si recuerdan en el slide anterior, en la estanzuela teníamos 59 eventos secos en el periodo 65-2020, y si nosotros filtramos por aquellos que ocurren durante el ciclo o durante el periodo crítico de los cultivos estivales, nos quedamos con 12. Entonces, con 12 eventos, hacer este tipo de análisis sería muy aventurado, sinceramente. En cambio, el generador nos permite multiplicar esos 12 eventos por 100 realizaciones de la serie temporal. Entonces, tenemos una masa crítica mucho mayor para el cálculo de la recurrencia. Entonces, basándonos, por ejemplo, en el modelo que desarrollaron en INEA Graph, que aquí tienen el link para darle un vistazo, es un modelo muy interesante para el cálculo de fenología de distintos cultivos. Es para Uruguay, en este caso para la región sur de Uruguay, para el cultivo de soja, una soja sembrada en una fecha típica de mediados de octubre. Nuestro periodo crítico, el periodo reproductivo, comienza a mediados de diciembre hasta febrero. Entonces, si nosotros filtramos de ese pool de eventos sintéticos solamente aquellos centrados en este periodo, podemos repetir el análisis que les mostramos anteriormente y obtener este tipo de gráficos, que es análogo al anterior. Vemos que los puntos rojos son mucho menos que antes, porque al haber filtrado solamente los eventos estivales, la cantidad lógicamente se reduce en la misma proporción. Si pasamos de 50
de 60 eventos a 12 eventos, en este caso pasaríamos de casi 6.000 al equivalente, digamos. Y la interpretación es exactamente análogo a la anterior. Aquí estamos comparando el valor mínimo con la duración. El valor mínimo del índice, como mencionaron en la pregunta también, son negativos. Son valores negativos, pero es solamente por interpretación, digamos, el resultado es exactamente el mismo. De vuelta, las isolíneas corresponden a combinaciones de las distintas métricas. Vemos que los eventos rojos, que son nuestros eventos observados, están truncados en 3, porque el valor mínimo está truncado en 3 para asegurar la simetría de los índices. Por eso estos 4 puntos de arriba están sobre el -3. Lógicamente que los eventos aleatorios generados a partir de la distribución multivariada superan el valor de -3 porque no tienen este truncamiento. Pero de nuevo, si a nosotros nos interesaría saber cuál es la recurrencia de un evento que sea muy intenso en un periodo muy acotado de tiempo en el sentido de su ubicación durante el ciclo de cultivo, podemos utilizar este diagnóstico de decir, bueno, ¿cuál es la recurrencia de un evento que tiene un valor mínimo de -3, o sea, un evento de los más extremos, que corresponden a la isolínea, a la segunda isolínea de afuera hacia adentro, digamos? Si nosotros, ¿cuál es la recurrencia de un evento de duración de intensidad -3 y duración 20 péntadas? Bueno, una vez cada 100 años. Porque es partir desde el -3 hasta el número de 20 péntadas a la intersección, y ahí vemos, corresponde la isolínea del 100. Entonces, una vez cada 100 años, en promedio, vamos a tener un evento de 3 meses de duración prácticamente y un valor mínimo de -3. Y así, esto se puede replicar con otras métricas, con otros valores de intensidades y en otros sistemas, en otras épocas del año. Si yo estuviese donde yo vivo, que es una zona semiárida de Córdoba, en el centro de la República Argentina, y yo quiero hacer trigo, y sé que el cultivo de trigo, para sembrarlo en esta zona, tengo que tener el perfil lleno de agua. Y si no está lleno de agua, no se me cruza por la mente hacer trigo. Bueno, yo puedo saber, y si sé también la respuesta del suelo a la precipitación, es decir, tengo un balance hídrico sencillo nomás de entradas y salidas, y yo sé que para que mi perfil esté lleno en febrero y en marzo me tienen que llover, estoy hipotetizando, 200 milímetros o 150 milímetros, puedo hacer un análisis análogo de decir, bueno, ¿cuál es la recurrencia de que esa condición, de que esa combinación de precipitación y duración ocurra en Río Cuarto en febrero para la siembra de trigo?